3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Hola. Qué clima tan bueno es acá. No saben de verdad. Ok, vamos a arrancar. Aquí tienes. Se me olvidó por un segundo qué vamos a hacer. Bien, no vamos a hacer básico esta vez en el nivel inicial. Vamos a hacer algo que llamamos posición de sombra. En este caso vamos a colocar a la follower delante. Esto, si no lo han visto, en algún punto lo van a ver. Y empezamos con las pisadas primero ahora de las followers. Followers, atentas. Porque vamos a enfocarnos primero en la pesada. 4 pesadas, cuenta conmigo por favor, ¿vale? Es derecha 1, en tu lugar, izquierda 2. Voy a estar desde aquí, cuando empiece en el lugar, voy a estar volteando, voy a ver la cámara, ¿ok? Y ya voy a dar la espalda al chico. Piso adelante, volteo, hago tap. Hicimos 4 pesadas, más rápido, veamos. Atrás, tu lugar, vas adelante, pero estás volteando tu cuerpo, cierras y ya. La manita ahorita vamos a explicar con el líder para que, o sea, ahorita por el momento piensa que vas con tu manita derecha, atrás, aquí, atrás, paquiti, lo subes hasta tu oreja, discúlpeme, aquí lo subes hasta tu oreja en 1, 2, 3 y solamente en el 4 lo bajas. Ahorita te explicamos por qué. Vamos, líderes. Bien, vamos a comenzar con la mano. Porque es como la parte donde siempre tenemos más dudas. Lo que vamos a buscar es colocarle la palma hacia abajo e impulsar un poco hacia abajo para indicarle a ella que pise hacia atrás. Tú tienes que cambiarle la dirección. Bien, una vez aquí ya no puedes continuar hacia abajo, ¿viste? Se rompe el contacto, entonces volteas tu palma hacia arriba. Es palma hacia abajo, palma hacia arriba. Y eso es lo que va a hacer que la traigas de regreso, ¿ok? No expliqué los pies, solamente la mano. Entonces recuerda, palma hacia abajo, pisas con ella, ahora sí empiezo a explicar los pies, pisas izquierdo, palma hacia arriba, transfieres tu peso a la derecha y pisas izquierdo. Si notaste, dije izquierdo, derecho, izquierdo, 3 pisadas nada más, ¿ok? Porque en posición de sombra normalmente vamos a quedar con la pisada del mismo lado. Si vamos a la izquierda, los dos quedamos con tapa izquierda, si vamos a la derecha, los dos quedamos con el tapa en la derecha. Entonces, una vez que estamos aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Bien. Y la parte de la mano, como ya vimos, él está súper cerca, ¿verdad? Por eso cuando les dije en 1, ya subes hacia arriba, es literal, hasta arriba y a la pegada a la oreja. Vamos a pensar así, 1 milímetro a la derecha, 1 milímetro vas a soltar, le vas a... ¡Órale, cocazo! Vas a pegar a él a su cara, nadie está feliz, todos están llorando, especialmente él, mal. Así que no, vas arriba y aquí te lo dejas, hasta que entiendas que él está ya a salvo. Aquí, en el 4, puedes bajar. Okidoki. Muy bien, entonces, una vez que llegamos aquí, lo que nosotros solemos buscar es un triangulito, ¿vale? Anteriormente te decían que te colocaras detrás de ella sin estar exactamente detrás, sino en este espacio, y con el contacto de tu cuerpo podías hacerlo. Sin embargo, lo que a nosotros también nos ayuda es este brazo, ¿ok? Entonces, lo que buscamos... ¿Voy a entrar aquí? Hay vecinos, chicos, en todo lado. Bien, lo que buscamos es hombro con hombro, primer contacto. En la cadera, realmente no estoy pegado, pero sí hay un contacto cuando yo empiezo a hacer otro movimiento. Ahorita no estoy realmente en contacto, se ve un espacio. Y el codo. Entonces, al formar ese triangulito, cualquier movimiento que nosotros hagamos, no necesitamos los brazos porque ella lo va a entender. Y justo la ondita es lo que vamos a hacer. Ambos tenemos el tab en la izquierda, la ondita ya la hemos explicado. Hoy no vamos a entrar en detalle una vez más. Si tienen dudas, ahí están las clases pasadas. Entonces, lo que vamos a hacer es que la mano derecha se coloca sobre el abdomen, la izquierda tiene esta posición. Y ahora, esto es bien importante, vamos a hacer una ondita, 1, 2, 3, regresas. Fuiste con izquierda, regresaste con izquierda. Fuiste con izquierda, regresaste con izquierda, sin ningún problema. No hice nada con las manos, solamente transferí el peso y regresé.
Como les mencioné, no vamos a entrar mucho en detalle en la ondita porque ya lo hemos hecho y además hay otro movimiento que queremos hacer. Entonces, ondita que sería 5, 6, 7, 8 ya con la cuenta correcta. Los dos estamos con el tab en la izquierda. ¿Recuerdan lo que les mencioné de ese triangulito? Es decir, si yo me muevo, a ella no le va a quedar de otra más que moverse. Y esa es la parte en la que a este nivel queremos enfocarnos más. Es este pasito. 1, 2, 3, 4. Lo utilizamos, ambos tenemos el mismo paso, lo utilizamos solamente para cambiar el tab. Izquierdo, derecho, para preparar salidas y este tipo de cosas. La más común es esta, que si no me recuerdo nosotros también ya hemos hecho. ¿Ok? Esa es la más común. Pero ¿qué va a pasar? Para nosotros es muy importante que a esta mano no pase esto, sobre todo para las follows. Es un poquito incómodo para ellas cuando les estiran la mano. Entiendo por qué lo hacemos, porque es más sencillo guiarla, desde aquí es más sencillo que te entienda, pero ella está sufriendo con esta parte. Sí, y las followers, su misión aquí es mantener el contacto con codo. O sea, quítense de la idea que nada más tienen que permitir que el chico lo haga. Ustedes también tienen el control, que es muy importante. Si ustedes ya pudieron en esta posición, mantén el contacto con su abdomen y no le dejes que te haga así muy fuerte. Yo aquí tengo todo el control en poder mantener el contacto con su codo. Ahora, te va a ayudar Su abdomen. la cuestión de la activación de los brazos. Tal vez no tienes que mantener el contacto todo el tiempo, pero sí mantener activo. Entonces, ¿qué dijimos? Lo mismo con la cadera. En el momento en que yo intento un cambio de dirección, ese contacto se va a efectuar sí o sí. Entonces ya no necesito yo las manos porque me puedes entender con ese contacto. No es estar recargada ahí todo el tiempo, no se malentienda de esa forma. Es más bien estar lista por si hay un contacto como ese. ¿Ok? Entonces, de aquí, lo único que vamos a hacer nosotros como Liz es evitar hacer este manoteo, que es muy feo, se siente un poco agresivo. ¿Te lo va a entender? Sí, claro que te lo va a entender, pero se siente agresivo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este es 1, 2, 3, 4. Ya le cambiaste el peso, ahora lo tiene en la derecha. La mano derecha va a entrar por debajo y mira, como si nadaras. Nadas una abrazada, nadas segunda abrazada. ¿Ok? No estoy girando todavía el cuerpo. Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar el cuerpo, aunque estemos en el nivel inicial. Hacemos giro y fíjate cómo ambos rotamos el cuerpo. Ahora le dices, oye, ahora rota el cuerpo hacia el otro lado. Y cuando estés rotando el cuerpo hacia el otro lado, esta mano pasa por encima de tu cabeza y con la otra mano, como si la abrazaras, la traes de vuelta y salimos hacia la izquierda. ¿Cómo le indicamos que salga hacia la izquierda? Es porque esta mano se coloca, aquí me pongo en esta posición, y antes de que ella cambie el peso que le correspondería, porque serían 4 pisadas, tú le dices, no, vamos para acá. Lo hemos visto en otras figuras, lo hemos visto sobre todo en niveles intermedios, cuando hacemos este tipo de cosas de freno. Realmente ella tenía la misión de ser una pisada básica. En este caso lo que hacemos es frenarle esa pisada. Entonces ahí no te lo voy a explicar rápido. Sí, chicas, de nuevo las maneras de máximo estiradas, ¿vale? Y la pisada va para atrás. Pisamos atrás, manita estirada, pisamos casi en tu lugar y aquí estamos volteando sobre tu izquierda. Volteo, viendo él, hola, y ahí puedo ya seguir con mi vida. Aquí se acaba el movimiento. Técnicamente te correspondería pisar con el derecho, salir tab izquierdo, pero entonces nos iríamos al revés. Entonces, antes de que ella pise, es donde nosotros aprovechamos para hacer esto. El movimiento ya con música, ya en tiempos, es un poquito más fluido, pero esa es la idea que queremos interiorizar. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar en el nivel intermedio que comenzamos ahora. Sí, vamos. Muy bien. Bienvenidas. Entonces, nivel intermedio. Vamos a empezar prácticamente haciendo lo mismo, si no me recuerdo. Vamos a hacer un rompe. Esto ya lo hemos hecho. Bien. Normalmente, lo platicamos mucho en otro tipo de cosas. Por ejemplo, siempre les digo, si vas a hacer esto, no salgas. Es decir, haz una onda, haz algo. Yo les llamo, ponle algo al sándwich, no pongas pan con pan. Entonces, cuando tú haces un rompimiento como este, normalmente aquí es para que hagas una ondita, o baje, suba, cadera, lo que sea. Por la clase de hoy no vamos a poner nada del sándwich. Vamos a practicar la salida porque es un poquito más complicada que lo que hemos hecho. Yo creo que sí es la más complicada que hemos hecho hasta ahora. ¿Y más padre? Estamos muy emocionados. Después del rompe, vas a preparar la salida.
5, 6, 7, 8. ¿Ok? La misma salida que hicimos hace rato. Las cuentas están a la inversa. Y vas a hacer 1, 2. Ahora, en lugar de 3 y 4 y 5, 6, que ya estás en tiempo al revés, lo estamos ejecutando en este tiempo porque vamos a hacer algo distinto. Vas a hacer 1, es 1 nada más. Eso es nivel intermedio. ¿Sí, 1? No, 2 tiempos, perdón. No, lo hacemos más lento. Lo podemos hacer en 2 tiempos, pero no. Vamos a hacer 1, 2. Y ahora en el 3, 4, la misma mano que utilizaste, lo voy a rotar aquí. La misma mano que utilizaste en el nivel inicial, la uses para que ella rote y te peinas con la mano izquierda, ¿vale? Entonces, ella rota. Esta mano la sostiene y la otra mano la va a sostener desde aquí. ¿Ok? Realmente estás en contacto, tanto con la izquierda como con la derecha. Para que sea más fácil, lo que vas a hacer es rotar tu cuerpo. Si tú te quedas estático, lo voy a hacer de lado. Si tú te quedas estático, hacer este tipo de cosas es muy difícil. De hecho, si te diste cuenta, mi cuerpo solito se dobló, porque si no, no llego, literalmente no llego. Entonces, lo que yo busco es ir un poquito más. No es empujarla, no es hacer nada raro. También la puedes llevar a ella que rote un poco más, pero esa es la idea que buscamos ahorita. Que sea, vas a pisar. Fíjate, como la mano ya la llevo por arriba. Si no la dejo por abajo, sino la llevo ya por arriba, me peino, ¿ok? Ahora, de aquí la estás frenando. Ella pensó que iba a ir hacia allá y tú simplemente la detuviste. Sí, las pisadas son prácticamente las mismas. Es atrás, perdóname, voy a ver hacia la pared. Vas atrás, pisas en tu lugar y aquí cuando ya vas a voltear, te frena y aquí vas con tu pisada. ¿Recuerdan, chicas? Followers, pecho siempre abierto en cualquier movimiento para provocar para estar activa, lista para todo, ¿ok? Es el mismo concepto que en la clase de nivel principiante. Lo que haces es que tú vas a intentar llegar a tu tapa izquierda porque es la base, es lo que te corresponde, pero el lead va a evitar que hagas eso. El lead lo que va a hacer es que, uy, me frenó. ¿Ok? Me freno, porque al hacer continuo, ese freno es el que te va a hacer volver. Y esa es la otra razón por la que siempre tienes que ir siempre con puntas primero, porque si tú llegas a ir plana y te frenan, ya no tienes la fuerza para hacer el impulso para volver. Entonces, estamos aquí, hicimos 1, 2, 3, 4, y de aquí vamos a hacer el giro con esta mano que fue la que quedó atrás. 5, 6. Es decir, en 6, prepara aquí y prepara acá. ¿A qué me refiero con prepara acá? Giro, roto un poco. 6. Le estás preparando una cabeza para que en 7, 8, 7, 8. Así va a quedar, ¿ok? Es rápido, requiere mucha práctica. Háganlo lento, no corran, no lo hagan con música al inicio, porque no es tan fácil como se ve. Hacemos 1, 2, 3, 4, perdón. Entonces recuerda, en 5 la jalas. 5 jalas, en 6 te peinas y preparas. Eso es bien importante. No puedes pretender que ella adivine lo que quieres, tienes que preparar. Y en 7, 8 sale la cabeza. Ahora, estamos en una posición en la que si yo me voy a mi base y ella se va a su base, nos vamos a lugares separados, ¿verdad? Entonces, lo que solemos hacer aquí nosotros es, yo la hago a ella que pise, como si fuera un efecto rebote, como si fuera una liga. Lo que hago yo es estirar. 1, 2, 3, 4. Es decir, le pido a Nastia que primero vaya hacia su derecha y después la cierro como si estuviera cerrando la puertita, ¿ok? Estás aquí. Entonces, primero genero el espacio para romper este contacto que no es natural, que no está tan cómodo. 1, y ya que rompí, mira, con esta mano que tienes, le dices 2, 3, 4, 5. O sea, sí, 6. me traen con su bracito, con su cuerpecito. Sí, eso es bien importante. Ahora, nuestra función es traerla, pero chicas, si por alguna razón el chico no te trae correctamente o no lo sientes, tú también lo que pasa es que vas a estar buscando, pues estás bailando con él. Casi me matan. No es como que te empuje y tú te pues vayas para allá, ¿verdad? Es como, ok, ¿dónde se fue mi lead? Regreso con él. Eso es bien importante, ¿ok? Pues, pero chicas,
¿Cuál? ¡Uy! ¡Todo! Chicas, no se preocupen, yo sé que están con ojitos así. Sí se pueden, no se preocupen. La hicimos, ¿verdad? Puki, puki, y aquí nos frenan, ¿verdad? Aquí lo que vas a hacer primero, enfócate en las pisadas, porque aquí está tu balance. Vas atrás, dale, pisas, atrás, pisas casi en tu lugar, pero sigues volteando. Y se acabó. Aquí ya te quedas con tu derecha, con tu tap. No me hagas más pisadas, son 2 sin tap. Veamos, esas aquí ya te frenaron. Aquí 1, aquí 2, hago tap, freno, ¿ok? Luego, la cosita con cabecita. No hagas la cabeza hasta que él te indica, aunque sepas el movimiento, ¿vale? ¿A qué me refiero? La cabeza está arriba, la cabeza está arriba. Cuando él ya puso su manito acá y empieza la presión, aquí es donde yo doblo. Veamos, doblo. Vas para atrás, al otro lado, bajas y subes. La misma técnica que el de giro normal. La única diferencia es muchísimo más rápido. Aquí le va un tip. Lo que me ayuda un montón es mi respiración y mis piernitas. ¿A qué me refiero? Haces puki, puki, y aquí él te empieza a mandar, literalmente tienes muy poco tiempo de subir. En lugar de subir con tu pobrecito cuello, sube con las piernas. Y inhala. Me ayuda muchísimo para no afectar tanto el cuello y distribuir toda la fuerza a todo mi cuerpo, ¿vale? Y eso me hace hacerlo más rápido. Sí, vamos a verlo. Ok, no sobrepiensen los pasos. Realmente no vamos a decirte que es muy fácil hacerlo, hay que requiere un poco de práctica, pero son conceptos que ya conoces. Es concepto de preparar, concepto de cabezas, el concepto de levantar el codo en nuestro caso. Entonces, para las followers, los conceptos son prácticamente los mismos que hemos trabajado en otras clases. Es lo que dicen, hazlo, abrir las costillas, concentrar aquí, no aventarte hacia atrás, respirar, ¿ok? Eso sí. Esa es la razón por la que siempre volvemos a fundamentos. Cualquier bailarín, cualquier maestro te va a decir que el mayor consejo que te va a dar es las bases. Y la gente malentiende que las bases masteriza tu básico. Sí es cierto que te va a dar más movilidad, se va a ver mejor, pero cuando hablamos de bases hablamos de todos estos conceptos en los que al haber una preparación puedes entender este tipo de cosas. Tiene que ser un trabajo de ambos, tiene que ser un trabajo en el que yo prepare y en el que tú me sigas. Como mencionarás, no puedes correr. Sí, eso es muy importante. Y no te avientes hacia atrás. Si en el círculo normal no puedes aventarte hacia atrás, si aquí te avientas hacia atrás con toda la fuerza, te puedes lastimar y caer. ¿Dale? Eso ya lo habíamos dicho, pero bueno, ahí tienen 20 segundos más de video que ya habíamos dicho. Entonces, sales, cambias la pisada, 1, 2, 3, 4, y aquí es toda la parte que Naz explicó sola. Viene su pisada hacia atrás primero con la derecha, izquierda, ella intenta derecha e intenta pisar izquierda, pero ya la detuve. Entonces, de aquí viene el giro, primero el giro, también te estoy deteniendo un poquito, pero lo más importante es que te estoy preparando, y de ahí viene la cabeza sin soltar, bien. Y de aquí viene el rebote, que esta parte ya es más salida, y ahorita no nos importa tanto. 2, 3, 4, y pues 5, 6, 7, 8. Realmente es una figura de 3 ochos, que el segundo 8 si lo conectas con la música, ya hablaremos de su musicalidad, va a quedar mejor. Sí. Sí lo pueden poder hacer, estamos muy emocionados que lo puedan probar. Y ya, o sea, es todo. Muy bien, entonces, ¿vayan a musicalidad? No, venimos de musicalidad. Bueno, nos vemos. Hicimos todo, ¿verdad? Junto. Sí. ¿Sí? Ok. Los queremos tanto. De todos modos, recuerden que en musicalidad vemos la figura, sabemos qué figura hicimos y vamos poco a poco practicando. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima clase. Adiós.